Ya. Entonces, empezaremos con la primera parte, que sería leer el problema e identificar, ¿no? Eh, una parte esencial que siempre les va a pedir en un examen pasado, bueno, perdón, en un examen, si este fuera nuestro examen de simulacro, por lo general ponen por lo menos unos 2 a 3 ejercicios, ah, o a veces hasta 4, pero en sí, si ponen más de 3 ejercicios, te va a decir escoge 2 o 3 de los que tú quieras, ¿ok? Entonces, esto ya depende mucho de cómo se verá el examen. Generalmente son 2 ejercicios, ¿ok? Aquí hay 4, entonces son como 2 exámenes pasados. Vamos a ver de resolver al menos 2 o 3 de acá, eh, ¿ok? Entonces, vamos primero con el uno, ¿sí? Ya. Si comprendo, entonces nuestra primera parte que deberíamos entender cuando estemos hablando de un examen pasado, de cualquier ejercicio que estemos haciendo, es de estar en un paso, el primer paso para todos los ejercicios es un estado de análisis, ¿no? Entonces, tendríamos que ver para el ejercicio uno primero, si ustedes comprenden bien el problema, antes de empezar a pensar siempre en un desarrollo de la solución, tienen que pensar en la fase de análisis en donde ustedes tendrían que definir los datos de entrada, de salida de un problema, además de cómo podrían resolverlo ustedes como personas. ¿Ok? Entonces, ya. ¿Alguien ya tiene cuáles son los datos de entrada y de salida del ejercicio uno? Los datos de entrada sería cualquier número entero mayor a cero para hallar los primos. Sí, realmente dice que el dato de entrada, en el caso del ejercicio uno es un número, ¿no ve? Un número entero. ¿Sí? Ah, ¿Ya? Y el dato de salida, ¿cuál sería? Los números primos que existen en ese intervalo. Mm, en distintos intervalos realmente, ¿no? Dependiendo el caso. Ah, dice que hay que probar los números primos posibles con un dígito, ¿no? Todos los primos posibles ah, con ese dígito, ¿ok? Vamos a copiar esto. El ejemplo n igual 28, 1, 4, 3, ¿ok? Todos los posibles primos con un dígito. Fíjense cómo está mostrando. Eso también nos puede dar una idea de cómo vamos a tener que resolver este problema. Si se fijan, está analizándolos de un dígito de este número de izquierda a derecha. ¿No ve? Entonces me está mostrando primero por acá luego 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 de un dígito, ¿no ve? Todos los posibles primos. Ahí ya tengo una tarea que sí o sí voy a necesitar resolver, ¿no? En este caso dice que son todos los posibles primos. El dato de salida, por si acaso, para aclarar, son todos los posibles primos. ¿Sí? ¿Alguien tiene duda? Sí. Yo no entiendo muy bien esto si nos está pidiendo cuántos primos hay en esa cantidad o en ese intervalo. Uh, la respuesta está acá, creo. Fíjense. Eh, todos los posibles primos que se puedan formar desde un dígito hasta n dígitos. Y bueno, básicamente, ah, sí, ¿cuál sería entonces eh, el dato de salida? ¿Serían varios primos o solo un valor? ¿Quién me puede decir la respuesta? Son varios. Uh, nope.
En realidad, fíjense, solo dice la respuesta, luego la respuesta sería 4. Entonces es un valor. Ese valor que representaría en el dato de salida la cantidad de primos posibles, ¿no? Esta cantidad es lo complejo, es que puedo buscar desde primos, desde un dígito, como dice después, eh, de 2 dígitos, de 3, de 4, ¿hasta cuánto? Hasta, eh, ¿hasta cuánto sería? Uh, Hasta el valor de n, o sea, 4 o 5 dígitos. no al valor de n, sino, en otras palabras, la cantidad, bueno, el número de dígitos, ¿no ve? Sí, el número de dígitos, sí, Auxi. Dígitos de n, ¿ok? Quiere decir que mi primera tarea, antes de empezar a resolver el problema, esto ya sería una función, por si acaso, ¿sí? En el análisis ya encuentro una función. La función 1, necesito de alguna manera una función que me devuelva el número de dígitos de n. ¿Cómo lo hará? Lo vemos después, pero de alguna manera necesito eso en una función. De hecho, yo creo que todos deberían saber ya esta función, número de dígitos. Es una función que se usa, hemos usado desde, bueno, este problema lo hemos resuelto ya desde las clases anteriores, antes de entrar a funciones. ¿Ya? Entonces, necesitamos ese dato se va a calcular por una función que va a ser una tarea. Esta primera función que estoy encontrando yo es esa estrategia que ustedes tienen que adquirir en computación, que es divide y vencerás, ¿no? Ya. Bueno, dice que voy a necesitar probar este número varias veces. Primero voy a hacer un recorrido dígito por dígito, ¿verdad? Luego dice que voy a hacer un recorrido cada 2 dígitos. ¿Cómo sería eso? Primero tomo estos dos, ¿ok? ¿No ve? Aquí está. Ahora de 2 dígitos, ¿sí? Y verifico si es primo, ¿no ve? Entonces, ¿cuál creen que es mi segunda función? La función 2 que voy a necesitar, sí o sí. Si voy a necesitar verificar, o bueno, calcular si algo es primo o no, esa va a ser mi segunda función. La función primo, ¿ok? Primo, voy a necesitar una función que calcule, dado un parámetro x, que vamos a definir qué va a ser x, eh, que si es primo o no, ¿ok? Ya tengo dos funciones. Ya, eso. Y bueno, mi primera tarea es ir de uno en uno, que eso creo que ya saben descomponer. No debería haber problema de descomponer un número dígito a dígito, ¿no ve? Eso ya hemos aprendido. Pero el problema aquí es que después de descomponer en dígito a dígito, ahora dice que descompongamos, fíjense, cada 2 dígitos. Miren, hago esta descomposición, fíjense, y esto es lo interesante. 43, ¿no ve? Verifico esto y luego tendría que verificar 14. Luego 81 y por último 28. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, ahora tengo que tomar 3 dígitos. ¿Sí? Perdón, tengo que tomar cada 2 dígitos, ¿no ve? Sí. Ya. Por último, tengo que hacer eso. Lo mismo, pero ahora con 3, ¿no ve? Tomando 3 dígitos. Si se fijan, voy a hacer una iteración distinta. Primero tomo de 1 en 1, luego tomo de 2 en 2, luego tomo de 3 en 3, luego tomo de 4 en 4. ¿Hasta cuándo? Entonces, mi tercera función que yo les podría decir que es una función interesante sería tomar dígitos, ¿ok? Tomar dígitos podría ser una tercera función que yo le mande. Esta va a ser muy sencilla, pero igual es interesante que la haga. Yo la voy a hacer en función. No podrían hacerla directo en su programa, en el programa principal, pero lo vamos a hacer directamente. Bueno, no sé si hacerlo directo. Nah, lo vamos a hacer en una función. ¿Ya? Voy a dividir esta tarea en una tarea, en la cual le voy a mandar como parámetro n y cantidad de dígitos.
¿ok? ¿Cuántos dígitos quiero tomar de n? ¿Ok? La primera pasada, vamos a decir que vamos a hacer, va a ser de uno en uno. La segunda voy a tomar, esta función se va a comportar, la función 3 por si acaso, de manera iterativa, ¿ok? La primera vez tengo que tomar un dígito, ¿no ve? La segunda vez dos dígitos, la tercera tres, y así sucesivamente hasta que llegue al número de dígitos del número. Número de dígitos, ¿ok? Si no se entiende algo, por favor pregunten o díganme no entiendo, ¿ok? Pero eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir recorriendo ese n, tomando la primera vez un dígito, la segunda vez dos, la segunda tres. Fíjense, voy a recorrer esta parte. Cada recorrido, ustedes saben que cuando yo recorro un número, o se le conoce como descomponer un número, tenemos el problema que este número al descomponer, ¿no ven? En la tarea de descomposición, que siempre se realiza, cuando hago esto, ¿no ve? Quitar un dígito, vamos a hacer esa descomposición hasta que el número se convierta en cero. Quiere decir que en algún momento tengo que guardar el número y recuperarlo, porque voy a volver a hacer esa descomposición luego de 2 en 2. Luego tengo que hacer esa descomposición de 3 en 3. Y lo voy a, atentos a n, porque esto es lo que tenemos que hacer en el programa, ¿ok? Tengo que ir de 1 en 1 verificando, ¿verdad? Una vez que verifico de 1 en 1, quito, ¿no ve? De 1 en 1, ¿sí? Eso creo que ya lo hemos hecho, verificar de 1 en 1. De 2 en 2, pero fíjense, para hacer esta descomposición de posibles 2, tomo dos números, fíjense bien, ¿sí? Ahí no, creo que tomo dos números, dos dígitos, con esta función, que le llamo función 3. Tomo dos dígitos y verifico si esos dos dígitos son primos. Pero al momento de descomponer, si se fijan, voy a necesitar 14, ¿no ve? Quiere decir que para la siguiente iteración, tengo que quitar solo un dígito y tomar nuevamente dos. Fíjense. ¿Sí? Verifico esos dos. Y luego quito un dígito y verifico los siguientes dos. Quito un dígito y verifico los siguientes. Ay, perdón. Quito un dígito. Bueno, ¿hasta cuándo podríamos decir? ¿Hasta cuándo me tengo que detener en este caso? Hasta que la cantidad de dígitos a quitar sea menor que el número de dígitos que tengo, ¿verdad? Entonces el número de dígitos, ahí debería haber una condición interesante para descomponer, en este caso, ¿sí? Va a haber muchas... aquí este problemita, por si acaso, es un problemita bonito de examen porque necesita mucha lógica, ¿ok? Ya me voy a detener en este caso, no voy a dejar de descomponer hasta que sea cero realmente, sino hasta que los números que necesite sean menor a lo que me quede. No sé si se entiende esa parte. ¿Se entiende? Voy a pedir dos números hasta que ya no pueda. Por ejemplo, acá ya no puedo pedir dos números, ¿no ven? Porque no tengo dos números. ¿No ve? No tengo dos dígitos en realidad. Ahí me detengo. Mientras pueda poner, pueda recorrer dos dígitos, sigo descomponiendo, ¿no ve? Ya. Y eso, tengo que hacer esa iteración de pedir dígitos y probar si son primos hasta tal punto. ¿Ya? Toda esa lógica es el análisis en realidad. Necesito esas funciones entonces. Recapitulando, necesito saber cuántos números tiene n, porque voy a descomponer ese dígitos en n. Ese valor es muy importante, el número de dígitos. ¿Ok? Necesito saber si un x es primo, lo que sea que le envíe me tiene que devolver si es verdadero o falso. ¿Ok? Y por último, una función, esta es facilita, que le digo a n, dame una cantidad de dígitos. Entonces, esta función tiene que recibir dos parámetros. Fíjense, creo que es la primera vez que por lo menos conmigo han usado una función con dos parámetros. Es totalmente posible, por si acaso. Puedes mandarle desde 0 parámetros hasta los parámetros que tú necesites para que una función haga lo que necesite resolver. En este caso, esta función recibe dos parámetros, n y un segundo valor
cuántos dígitos voy a obtener de n, ¿ok? ¿Hasta ahí alguna duda en el parte de análisis? Si no hay dudas, vamos a ir al diseño del algoritmo, ¿ok? ¿No hay dudas? Ok, vamos al diseño. Ok. Uh, tenemos que pensar siempre en nuestro programa principal, cómo va a resolver. Ese tiene que llamar a las funciones, a las subtareas, ¿no ve? Que necesito para resolver mi programa principal. Entonces, nuestro programa, esto depende mucho. En el pseudocódigo lo llaman algoritmo o programa, dependiendo, por si acaso, el grupo, ¿no? Esto tienen que tener en claro que ahorita están los dos grupos. Entonces, con la ingeniera IDE se escribe algoritmo, ¿ok? Lo voy a escribir algoritmo. Pero con el ingeniero Staris, en pseudocódigo, por si acaso, se escribe programa, ¿no ve? Y el nombre del programa. Va a haber unas diferencias, pero lo voy a hacer en pseudocódigo de la IDE, por si acaso. Si el que no entiende me puede preguntar y les voy a decir cómo se escribiría en pseudocódigo del ingeniero Staris. Pero son muy parecidos, ¿ok? Hay solo pequeñas diferencias. Ya, el algoritmo se va a llamar combinación de primos. Ya tengo que, mi algoritmo tiene que devolver, o mi programa, todos los primos posibles, ¿no ve? De derecha a izquierda, si se acuerdan. Es mejor que haya sido derecha a izquierda porque si no hubiéramos tenido un problemita grande. Ya, vamos a declarar nuestras variables. En este caso necesito un n, que es lo que voy a leer. Le voy a llamar n minúscula nomás. N. Necesito conocer el número de dígitos de ese n, ¿no ve? Eso me va a servir en una variable. En este caso, yo le voy a llamar nd, número de dígitos, ¿ok? Además de número de dígitos, yo tengo que tomar cierta cantidad de dígitos, ¿no ve? Cantidad de dígitos por derecha. Primero tengo que tomar cantidad de 1, ¿no ve? De 1 en 1. Luego mi cantidad va a ser de 2 por derecha, de 2 en 2. Esa cantidad lo voy a poner, cantidad de dígitos, CD, ¿ok? ¿Cuántos dígitos tengo que obtener por derecha? ¿Ok? Ya. A ver, necesito número de dígitos, cantidad de dígitos. Si necesito una iteración for o para, entonces le voy a escribir aquí un i. Ya, voy a necesitar una iteración. Ahorita van a ver para qué. Ok. Inicialmente eso. Todo eso lo voy a poner como entero. Ok. Como entero. ¿Sí? Ya podemos empezar a resolver el problema inicialmente. Ok. Les he dicho que voy a necesitar tal vez n se descomponga, no estoy seguro. A ver, vamos a ver después. Ya. Nuestra primera tarea sería leer, ¿no ve? Leer n. Esto, si quieren, pueden hacer una función de validación para que sea un entero positivo, ¿no ve? Esto lo voy a obviar en este caso, pero si no, en teoría podrían hacer una función leer entero positivo. En este caso lo voy a dejar así, solo leer n, ¿ok? Deberían, si quieren, tal vez, dependiendo, hacer una función leer entero positivo. Yo lo voy a poner leer directamente, ¿ya? Eso ustedes ya deberían saber cómo se lee esa función. Ya. El para, básicamente, el probar todas las posibilidades de n dígitos, va a ser para este, ¿no ve? Tengo que ir, fíjense, de 1 en 1, de 2 en 2, hasta n dígitos. Esto realmente es un rango de iteración que yo conozco, que va a ir desde 1 hasta número de dígitos, ¿no ve? Entonces, mi primera variable que voy a necesitar es número de dígitos. Esta variable número de dígitos tiene que calcularme de alguna manera cuántos dígitos tiene n.
En este momento no me importa en el programa principal. Por lo tanto, yo voy a usar una función que se llame eh, calcular dígitos. ¿Ok? Esta función tendría que devolverme de alguna forma, no sé cómo, después lo vamos a ver, su número de dígitos. Entonces le voy a enviar n. ¿Ok? Ahí está. ¿Sí? Entonces esta función la llamo y la voy a guardar número de dígitos. Ya en esta variable ya tengo lo que me devuelve esa función. Entonces ya tengo esa tarea. Ahora sí, necesito tomar dígitos de dígito en dígitos. Um, y probar si es primo x, ¿no? Voy a valorar una variable x. ¿Ok? Entonces vamos a, como tenemos un rango de cuánto en cuánto tomar, voy a hacer ese rango. ¿Ok? Lo voy a usar en este caso, ya deberían saber cómo se escribe dependiendo del docente, es un poco distinto. Yo lo voy a hacer con pseudocódigo, nuevamente repito, un pseudocódigo, el de la ingeniera, ¿ya? Del grupo de la ingeniera. De todas formas, si no comprenden, se los escribo igual, el otro para que ustedes conocen. Sería que i empiece en 1, que voy a tomar de 1 en 1, punto y coma, y tiene que ser o tiene que ir de 1 en 1 hasta número de dígitos, hasta nd, ¿ok? Punto y coma, y tiene que incrementarse en 1 en 1 y más 1, ¿ok? Aparte de eso, necesito, bueno, el problema final es la cantidad de primos, ¿no ve? Uh, Le voy a llamar primos a esa función, bueno, a esa variable primos, ¿ok? Antes de entrar a este para, necesitaría sí o sí saber cuántos, bueno, inicializar esa variable, porque este para va a contar todos los primos realmente. Entonces, voy a hacer una instrucción que debería estar abajo, pero pueden ponerlo a la izquierda igual, con punto y coma. Perdón, creo que es con 2 puntos, eso sí. Por si acaso pueden poner instrucciones lado a lado, si están separadas por 2 puntos, ¿ok? En este caso, primos, antes de empezar a buscar, debería tener un valor de 0, porque no he encontrado inicialmente ningún primo. Entonces, antes de entrar a la función o a la estructura repetitiva, primos debería valer 0, ¿ok? Ya, ahora sí. Ahora necesito tomar de 1 en 1 n, ¿ok? Perdón, la cantidad de dígitos. Les he dicho que tengo que tomar la cantidad de dígitos mientras pueda tomar dígitos, ¿no? En este caso, el... ya. Sería esto por si acaso. Mientras pueda tomar dígitos, va a ser en otras palabras. Mientras mi n... aquí voy a poner un espacio por si acaso. Como voy a ir descomponiendo, a ver, déjenme ver un momentito. Sí, lo más probable es que voy a descomponer. Ya. Como voy a descomponer, voy a necesitar una variable extra de n, ¿no ve? Porque voy a descomponer varias veces. Entonces sí o sí necesito copiar ese n, ¿ok? Antes de descomponer, porque ahora tengo que descomponer ese n varias veces, voy a descomponer a una copia de n, perdón. Entonces voy a usar n1, una copia de n, ¿ok? Voy a descomponer en n1, sí, en n1, ¿ya? Eso me va a permitir que esta n quede intacta para otras tareas. Saben que la tarea de descomposición implica que tarde o temprano vamos a perder ese número, ¿no ve? Se va a terminar valiendo 0, de alguna forma. Ya. Entonces voy a trabajar con n1. Mientras n1, ¿ok?
Ah, no, perdón. Voy a tomar i dígitos. Esto está un poquito mal. Voy a ir quitando i dígitos por si acaso, ¿no ve? Primero voy a tomar un dígito, luego dos dígitos. Este para es para, por si acaso, para saber cuántos dígitos tengo que tomar de la descomposición. ¿Hasta cuándo? Mientras mi i dígitos sea mayor a mi número de dígitos. ¿Ok? Esto tal vez no se entienda, pero es así. Mientras mi i, en otras palabras, i es cuánto voy a tomar, por si acaso. Mientras eso sea mayor a mi cantidad de dígitos. ¿Ok? No sé si se entiende eso. Ya. ¿Qué tengo que hacer? Es tomar i dígitos. Entonces, este x que tengo que verificar si es primo va a ser lo que tome la cantidad de dígitos. Tomar esa función que les he dicho que vamos a citar. Dígitos. Tomar dígitos de mi n. En este caso, n. ¿No ve? Sí. No, bueno, de n1. Bueno, perdón. Sí, de n1, perdón. Del que vamos a descomponer. De la copia. ¿Y cuántos voy a obtener de ese? ¿Sí? ¿Ok? Y por último, tengo que preguntar si es primo esa cantidad. Eso es básicamente esto. Si responde a la pregunta mi función es primo x, ¿no ve? Saben que esta función es primo o primo, bueno, como quieran llamarlo, devuelve falso y verdadero. Entonces, si esto cumple con verdadero, quiere decir que he encontrado una posible primo. En otras palabras, esa es una solución. Entonces, mi número de primos, que es una variable que ha empezado antes, se va a incrementar. Solo ahí, primos va a valer primos más 1. ¿Ok? Sí, ahí. Fin, sí. Fin, sí. Eso sería. Ya. Una vez que ya he verificado con un valor, he tomado dígitos con 1. Entonces quiere decir que tengo que quitar ese dígito. ¿Cómo voy a hacer eso? N1 tiene que actualizarse menos un dígito. Eso va a ser N1 división entera o le pueden poner división igual, dependiendo, eso dependiendo de cada grupo. División entera entre 10. Eso va a quitar un dígito, ¿no ve? Fin mientras. Ya, listo. Sí, eso sería. Ok, 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 ok. En teoría ya estaría. Sí. Disculpe, ¿no tendrá el Visual Basic para ver cómo funciona el código en el programa? Hoy día solo vamos a hacer pseudocódigo, pero luego no se preocupen, lo voy a probar igual después en otra clase. Eh, Seguro que vamos a necesitar una clase más. Lo vamos a probar en otra clase, este código, ¿ok? Pero hoy día primero vamos a hacer el diseño del algoritmo y después vamos a hacer la prueba en Visual Basic, ¿ok? Porque, bueno, su examen va a ser en Visual Basic, entonces necesito que ahorita primero vean la solución en Visual Basic. Pero no se preocupen, lo vamos a probar para ver si funciona en otra clase, porfa. ¿Ya? Sí, está bien, gracias. Ya. Fin mientras y fin para. Sí, ok. Se ve complicado y sí, realmente es complicado. Hemos usado todos los... voy a resaltar todas las funciones que hemos usado, que en realidad eran tres, ¿no? Eh, a ver. Primero necesitamos una función que les he dicho que es primo, ¿ok? Creo que todos sabemos... perdón. Creo que no contrasta muy bien con celeste azul. A ver, con verde. Ya. Primero necesitamos una función, perdón. Es primo,
¿no ve? Esta devuelve si una valor x es primo o no. Luego necesito una función 2. Lo voy a hacer con otro color. Perdón. Es primo. Uh, tomar dígitos. Esta función lo que tiene que hacer es, dado un valor, una variable, que en este caso es n1, porque estoy copiando n, porque cuando descompongo, saben que n1 siempre, bueno, se convierte, termina siendo 0, ¿no ve? Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, S1, N1 tendría que ser, tendría que estar copiado, porque con toda descomposición conlleva a que perdemos el número, ¿no ve? Entonces estoy haciendo una copia de n por si acaso. Y por último, mi última función, que es calcular dígitos, que esta debería decirme, cuando le envío un n o una variable, debería devolverme el número de dígitos, ¿ok? Sí, eso sería el problema. Y por último, fin programa. Ok, ¿hasta ahí alguna duda? Esa sería la solución del... Parece complejo, pero esa es la solución del algoritmo. En realidad es muy complejo. Lo que pasa acá es que estoy usando un ciclo para dentro de un ciclo mientras, ¿ok? Y eso es lo más complicado, ¿ok? Entender esa parte. Voy a recapitular toda la solución para a ver si así, bueno, alguien tiene alguna duda, es momento de que pregunten. ¿Se entiende todo lo que hemos hecho? Disculpe, y para, a ver, en las variables colocó la variable contador, pero no veo que lo utilice. Entonces, ¿eso está dentro de las funciones a las que llama Ah, o...? sí, esta CD, ¿no ve? ¿Hablas? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Esta era la cantidad de dígitos que iba a tomar, pero en este caso estoy usando la cantidad de dígitos que voy a tomar, la estoy usando como i. Pensé que iba a usar CD, pero lo estoy tomando como i nomás. Ok, ok. Está de más, realmente no hemos utilizado, ¿no veo? Sí, sí. Esta creo que está de más, ¿sí? Ok, y para el examen, igual vamos a tener que definir las funciones, o sea, estas funciones, ¿no? De que calcular dígitos, tomar dígitos, es primo, Sí, esas tenemos que para que su ejercicio esté definirlas. completo, tendrían que definir. ¿Quieren que lo Ah, definamos o, bueno, se entiende? Creo que todos siempre hemos definido es primo. No sé si es necesario que lo hagamos en la clase. ¿Quieren? no creo. Ok, ok. Esa es mi duda. Bien, gracias. Ya está bien. Tendríamos que definir, calcular número de dígitos. No sé si tienen dudas. Podemos definir estas funciones, pero nos va a tomar su tiempito. No sé si quieren hacerlo ahora o se entiende. Levanta la mano si alguno, bueno, si alguien quieren que definamos alguna función. Yo realmente, en teoría hemos hecho, han hecho con la docente todos, el de es primo, o con el docente que les ha tocado, es primo, creo que la mayoría, esta función, creo que ya la han hecho todos, ¿no ve? En teoría, no sé si alguien no ha hecho esta función, una función que le des un número y te verifique si es primo o no. Aquí estamos usando puras funciones, ¿verdad? Sí. ¿Y en qué momento usaríamos un procedimiento? Yo no entiendo eso. ¿El procedimiento en qué momento se usa? Mm, en este caso yo lo he visto, ese problema lo he visto en una solución, porque si se fijan, necesito esos datos, esos cálculos para seguir resolviendo mi problema en el programa principal. Si de algún modo tú encuentras un modo de dividir o sacar el problema, todito una parte del problema a otra parte, tal vez usaría un procedimiento. El problema es que mi problema grande, ¿cuál es mi problema grande? Mi dato de salida realmente es calcular cuántos posibles primos hay, ¿verdad? Para calcular todas las posibilidades de primos, tiene que resolverse dentro del programa principal. Por lo tanto, no puedo sacar ningún cálculo afuera de mi programa principal. Entonces, como no necesito calcular nada afuera, necesariamente todo tiene que calcularse dentro. Por eso estoy llamando a las funciones para que hagan cálculos externos y regresen a devolver sus datos, porque sus datos me sirven para resolver el programa principal. ¿En qué casos, por ejemplo, les serviría usar un procedimiento? Y creo que voy a hacer un video de eso porque es donde más tienen problemas. Cuándo usar procedimiento y cuándo usar funciones. Cuando su problema ya sea totalmente ajeno al programa principal.
Por ejemplo, si el programa te dice mostrar todos los primos por ejemplo, de n, ¿no ve? Eso ya le puedo separar totalmente, ¿no ve? Porque eso puede hacerse necesariamente se podría hacer en un proceso, sí, en un proceso, perdón, porque no voy a necesitar devolver nada. Directamente mostrar todos los primos se puede separar del programa principal, ¿no ve? Porque eso puedes hacerlo fuera del programa principal, tranquilamente. Entonces, eso va a ser un procedimiento, ¿sí? En este caso, estas funciones sí o sí las necesito porque esos valores que devuelve la función me sirven, si se fijan. Este calcular dígitos me sirve para continuar resolviendo el problema, ¿ok? Esta función está calculando lo que necesito y luego me sirve porque eso me sirve justamente para aquí. Lo voy a usar en mi programa principal. Tomar dígitos de este x me sirve porque voy a tomar ese dígito y luego necesito ese dígito verificar si es primo y eso también es una función que me tiene que devolver dentro del programa principal. En este caso, todos los datos que necesito resolver, necesito usarlos dentro de mi programa principal. Entonces, ¿cuándo podrían usar funciones y procedimientos? La mejor forma de que ustedes pueden ver es que cuando es una tarea que puedo hacerlo afuera, pero necesito su resultado. ¿Ok? Esa es la mejor manera que ustedes pueden darse cuenta de que es una función. Es una tarea que lo puedo hacer fuera, pero necesito ese resultado para resolver después algo. Cuando necesito calcular algo, pero que ya no lo voy a necesitar después en el programa principal, eso sí es un procedimiento. ¿Ok? Ahorita vamos a ver en otro ejercicio si tal vez necesito procedimientos. Pero la manera en esta solución solo es con estas tres funciones. No sé si te ha ayudado mi explicación. Entonces, en las funciones recibimos algún valor y en el procedimiento recibimos algo o no devuelve nada. En las funciones devuelven algo. Devuelven algo a donde lo llamas. Eso que te devuelve te sirve para seguir resolviendo, ¿sí? Por ejemplo, el procedimiento no te va a devolver nada. Quiere decir que va a ser una tarea fuera del programa principal. Ya no necesitas que te devuelva nada. Es la forma en la que tienes que más o menos diferenciarlos. Función, necesitas algún dato que te calcule, pero no quieres escribirlo ahí como lo calcula, básicamente. Lo vas a escribir abajo, ¿no ve? Aquí deberíamos escribir las funciones, ¿sí? ¿Quieren que alguna función se las declare para que vean que haga o se entiende? Calcular primo, no sé si necesitan que se los haga. Pregunta por ustedes. Entiendo. Calcular cantidad de dígitos, esa también se entiende. ¿Alguna vez han usado una función? Solo es, esa función tiene que, dado n, calcular los dígitos, ¿no ve? El tomar dígitos, esa lo voy a declarar para que vean cómo se declaran las funciones. Ya, la voy a hacer la de tomar dígitos, porque es así, creo que... ya, ¿cómo se escribe una función o cómo se declara? El tipo de retorno. Entonces, tomar dígitos tendría que devolverme un entero. Entonces le voy a definir entero. La palabra reservada función. Ok, y dice que, bueno, el nombre de la función, perdón, que en este caso se llama tomar dígitos. Ok, ya. Y este tomar dígitos, y esta es una función bonita porque va a recibir dos datos, ¿no ve? Va a recibir el n, un n como entero. Creo que se pone así, 2 puntos entero. Ok, coma, el otro cuál sería la cantidad de dígitos, ok, le voy a poner cantidad, ok, y también va a ser entero. Entonces, esta función recibe, por si acaso, esta mini función o esta mini tarea que estoy separando del programa principal, lo que hace es recibir un n y una cantidad, y lo que tiene que devolver es la cantidad de dígitos de n. Entonces, esto sería así. Voy a directamente definirme una respuesta como entero. Esta función no hace casi nada, pero fíjense que me sirve para no hacerlo en el programa principal y para que se entienda un poco también en el programa principal. Lo único que hace esta función, por si acaso, es tomar esa cantidad de dígitos. ¿Cómo se toma esa cantidad de dígitos?
Esa respuesta simplemente es hacer esta operación, por si acaso. A n, hacerle mod. eh, Saben que con 10 elevado a la 1 obtengo dos dígitos, ¿no ve? 10 elevado a la 2 obtengo dos dígitos, ¿no ve? 10 elevado a la 3 obtengo 10 dígitos. En este caso necesito 10 elevado a la cantidad de dígitos que quiero obtener. En otras palabras, esto depende del pseudocódigo que utilicen. Por si acaso, en unos grupos se usa este es potencia, ¿no ve? Perdón. 10 elevado a... En algunos usan este símbolo, por si acaso. Lo voy a poner uno arriba del otro. Flechita hacia arriba. Y en otros solo utilizan este símbolo, que es potenciación también. Este de acá. Elevado a la ¿qué? A la cantidad de números. ¿Ok? Eso es la respuesta. N mod a la cantidad de dígitos. ¿Ya? Eso debería devolver la función. Por fin, devolver. Es una función muy simple, pero es lo que hace. Devolver esa respuesta. ¿Cuántos dígitos quiere? Yo lo he hecho así para que, bueno, porque yo le he visto necesario esta función. ¿Ok? Si quieren, podían ponerla directo, esta operación, ahí arriba. Justamente esto de aquí podían haber puesto aquí, ¿no ve? X igual a ni elevado a la tantos. Pero yo lo voy a hacer así. Le digo una función, tomar dígitos de n1 igual a i. ¿Ya? Es una función muy pequeña. De hecho, ni siquiera era necesario, pero yo lo he puesto así. ¿Ok? Podían poner directamente todo esto dentro de x. Si entendían, ¿no? En este caso les estoy explicando de otra manera cómo se toma un dígito, una cantidad de dígitos de n1, ¿ok? ¿Cómo? Con esta función. Y es con mod 10 elevado a la mod de 10 elevado a la cantidad de dígitos que requiero. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta o duda? Es primo, no lo voy a hacer, perdonen, pero eso ya lo hemos hecho varias veces. Creo que esa función deberían saberla de memoria, por si acaso. ¿Ya? En su examen, si algún rato dice primo, ya saben que necesitan esa función. Y esa deberían saberla de memoria, por si acaso. ¿Ya? Recapitulando la solución, para que todos estemos claros. ¿Qué hago? Obtengo el número de dígitos y hago un ciclo para ir tomando dígitos primero de 1 en 1, luego de 2 en 2, hasta la cantidad de dígitos. ¿Ok? En mi primer ciclo copio n a una copia, perdón, y voy tomando mientras i sea... esta condición creo que está mal. Un momentito. Mientras i... perdón. Sería mientras... sí. Perdón. Mientras i sea menor aquí sería al revés. Mientras i, la cantidad sea menor al número de dígitos. ¿Ok? Hasta así. Menor. Mientras i sea menos i, que es la cantidad de dígitos, aquí si se fijan, esto es la cantidad de dígitos a tomar, ¿no ve? La cantidad. Si la cantidad es menor, ¿no ve? Sigo tomando dígitos. Si ya no es menor, quiere decir que el número de dígitos de alguna manera se ha hecho más pequeño, ¿ya? O i se ha vuelto más grande que eso. Tomo los dígitos con esta función. X va a guardar la cantidad de dígitos que he tomado de n1 con la cantidad de dígitos que necesito. Y pregunto, ¿ese x que he tomado es primo? Y eso lo hago con otra función. Si eso es verdadero, entonces quiere decir que he encontrado un posible primo. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas? No se preocupen. Si no entiende, luego lo ven. Disculpe, ¿podría hacerlo una prueba de escritorio más o menos? Que como que me estoy perdiendo. Y con datos creo que podría ubicarme, creo. Ya. Creo que acá... tengo que aumentar algo, pero... Es que no vamos a acabar. A ver. Ya, a ver, bueno, pues. Creo que no vamos a hacer ni dos ejercicios, pero bueno, ya. Vamos a hacer una segunda clase al parecer, porque no vamos a acabar. ¿Ya? Ya, haremos la prueba de escritorio. Va a faltar algunas cosas. A ver. Número de dígitos. Ya. Si se fijan acá, aquí estoy quitando número de dígitos, ¿no ve? Este número de dígitos es necesario, fíjense, para
eh, para la condición, ¿no ve? Sí voy a necesitar una copia de esto. Lo voy a copiar ahorita. nd1, ok. Ok. Si se fijan, lo voy a copiar aquí. Voy a hacer esa copia justamente al lado. nd1 va a ser una copia de nd, de número de dígitos, ok. Voy a trabajar sobre la copia acá, ya. Esto sí va a ser un poquito más complejo. Cada vez que esto, si se fijan, esta instrucción quita un dígito de mi operación, ¿no ve? Quitando ese dígito, quiere decir que este nd1 debería reducirse en un dígito, ¿no ve? Si quito un dígito, mi cantidad de dígitos también debería reducirse en 1. Entonces esto va a ser nd-1. Ya, ahora sí va a funcionar. Voy a hacer la prueba de escritorio para todos, atentos. Entonces nos va a tomar tiempito, pero lo vamos a hacer. Lo voy a hacer para n. A ver, control Z. Vamos a hacer. Necesito n1, n, nd, nd1 y x. ¿Ok? Creo que eso es todo. Sí. Ya, y pantalla, ¿no ve? Ya. Bueno, pues vamos a hacer todo esto. Esto sí va a ser gigante por si acaso. A ver. Una prueba de escritorio, saben que solo es leer todo esto y verificar que nosotros fuéramos la computadora, ¿no? Por si acaso sí posiblemente entre una prueba de escritorio, así que es mejor que probemos esto, ¿ya? Disculpen por mi, por mi pulso, ya. Leer n. ¿Cuánto le vamos a hacer este valor? Le vamos a hacer un valor que conozcamos. No sé. ¿Cuál valor han hecho acá? 28, 145. Ya. Ok. Vamos a hacer ese valor. No sé si vamos a alcanzar, pero a ver. 28, 145. Ok. Dice, eso es ya. Primos. Miren, me falta una variable. Bueno, lo vamos a poner aquí. Ya. Perdón. Primos. Primos dice que inicialmente, como no encuentro, vale 0. Tengo que seguir todas estas líneas de arriba a abajo, ¿no ve? nd va a ser calcular dígitos de n. ¿Cuánto valdría nd? Esta función debería devolverme 5, ¿no ve? ¿Cómo? No sé, pero tendría que devolverme 5. Esta función debería devolverme 5, ¿verdad? Hasta ahí no hay duda, ¿verdad? Ya. Para i que empiece en 1, este i va a empezar en 1. Tenemos, y va a ir hasta nd, hasta 5. Tenemos que hacer n1, perdón. Realmente leemos n, ¿no ve? Aquí tendría que ser este. 28, 1, 4, 5. 1, 4, 5. ¿Ok? N1 va a ser lo mismo que N. Aquí está. Estoy haciendo esta opción por si acaso. N1 va a ser igual a N. Y además, número de dígitos va a ser lo mismo que número de dígitos en 1. Esto de acá, 5. ¿Sí? Número de dígitos 1 va a copiar número de dígitos. ¿Sí? Ya. Ok. Mientras i sea menor a n de 1. ¿I es menor de n de 1? Sí. Entonces entro ese mientras. Y pregunto. Bueno, dice que x va a valer tomar dígitos de n1 con i. En este caso vale 1. ¿No ve? ¿Se entiende? Entonces voy a tomar un dígito de i. Esto lo vamos a borrar, cachito, porque creo que me va a faltar espacio. No sé si me están siguiendo, pero vamos a ir. Si no, igual lo voy a subir el video. Van a poder revisarlo. Esta parte va a ser importante para que entiendan el problema. ¿Ya? Ok. Ya. Dice que x va a ser lo que tome de n1. Aquí está mi n1. Tome dígitos con i. En este caso dice que tome dígitos i. En este caso sería tomar dígitos 1. ¿No ve? Tomar dígitos 1 de n1 sería 5. ¿Ok?
Ok, ya. Y pregunto, ¿es primo x? ¿X es primo? Esta función saldría verdadero con 5. ¿Qué dicen ustedes? Sí, ¿verdad? X es primo, ahorita. Entonces, eso va a ser igual a verdadero, por lo tanto, es primo, va a ser verdadero. Entonces, va a entrar a esa condición. Primos va a ser igual a primos más 1. Más 1. Está bien. ¿Sí? Fin sí. Mi n1 se va a dividir, se va a restar menos ese dígito. ¿Ok? 2, 8, 1, 4. ¿Ok? Y además mi número de dígitos se va mi número de dígitos 1, la copia de número de dígitos se va a disminuir en 1, 4. Vamos acá, al mientras. Y ahora tomamos un dígito de n1. En este caso va a ser x, va a tomar 4. ¿No ve? Fíjense. Y pregunto, ¿es primo x? Actualmente x es primo. Eso es falso. Entonces no entro a esa condicional y vuelvo a lo de abajo. Lo de abajo dice quitar a n1 un dígito. 281. ¿Ok? Ya. Y mis dígitos se dividen en 3. Pregúntame mientras. ¿Y sigue siendo menor que nd? En este caso. Sí, ¿verdad? Sigue siendo menor. ¿Sí? Entonces sigo en el ciclo. X ahora va a valer tomar un dígito por derecha de n1. Un dígito. Esto va a ser x. Va a valer ahora. Tomo un dígito, ¿no ve? Este sería 1. ¿Sí? Ahora pregunto. X es primo. Es cierto que es verdadero eso. En este caso 1 no es primo por si acaso. Entonces no entro, no lo cuento. Fin sí. N1 va a ser igual a N1 div 10. ¿Ok? N1 lo divido. Perdón. Esto se va a quitar menos un dígito. 28. ¿Ya? Y mi número de dígitos 1 va a ser en 2. 2 es menor que... Y es menor que nd1. En este caso 2 es menor que 1. Perdón, 1 es menor que 2. Sí, entra al ciclo. Y ahora x va a ser un dígito que tome de 8, por si acaso. Pregunto, ¿es primo x o es primo 8? Esto es falso, entonces no lo cuento. Y por último, quito este, ¿no ve? Ahora va a terminar esto en 2. Y mi número de dígitos va a ser 1, ¿no ve? Y es menor que n de 1. Y es menor que 1. No, ¿verdad? Entonces sigo en el ciclo. A ver, perdón, aquí sería y es menor que 1. 1 es menor que 1. 1 es menor que 1. No, en este caso sí la condición tendría que ser menor o igual. Porque tendría que entrar con i más, por si acaso, ¿no ve? Y es menor o igual a 1, sí, entonces sí, aún me quedo en el ciclo, ¿ya? X va a valer ahora lo que tomo de n1, que en este caso va a ser un dígito más, que en este caso, perdón, va a ser 2, ¿ok? 2, listo. Pregunto, ¿es primo X? 2 es primo, eso sí es verdadero, entonces entro a la condicional, entonces mi cantidad de primos se transforma en 2, ¿ok? Ya. Fíjense aquí va a ser lo interesante. Ya. Entra un ciclo. Ahora, este N1 se va a transformar en 0. Y mi ND1, por esta instrucción, se va a convertir en 0 también, ¿no ve? Tengo 0 dígitos. Y es menor o igual que 0. En este caso y ya no es menor que 0, ¿no ve? Y realmente es mayor. Ahí termina mi fin mientras. Aquí termina mi primer ciclo de este fin mientras. Y voy a mi fin para, perdón, ¿ya? Termino mi primer fin mientras, quiere decir que ya he terminado, se ha cerrado ese mientras. Voy a mi fin para, cada vez que yo hago un fin para, por si acaso, quiere decir que este para regresa hasta aquí, ¿no ve? Pero con este i elevado más a 1, ¿no ve? Y pregunto, ¿i es menor que nd? La copia, la copia original. No, entonces entro. Mi n1 ahora va a valer, fíjense, va a actualizarse ahora con la copia que tenía, que es la original. Esto es lo que les decía, ¿no ve? 8, 3,
cuando hacemos esta descomposición perdemos n1, pero como lo hemos copiado, tenemos una copia, acabamos de recuperar justamente esa copia. Control Z, 1, 4, 5, ¿ya? Y ahora fíjense, nd ahora nd1 dice acá, fíjense, voy a recuperar de mi nd actual. Entonces mi nd ahora tiene nuevamente 5. Si se fijan, estos dos se actualizan a la vez, ¿no? Como ahora mi n1 tiene 5 dígitos, nd1, la copia, también tiene 5 dígitos. ¿No ve? Estos dos datos son muy importantes. Son una copia parcial de n y nd, por si acaso. Ahora voy a centrar al mientras. I es menor, I es menor que nd1. I es menor que nd1. Sí, 2 es menor que 5. Entonces entro al ciclo. Y ahora tomo 2 dígitos de n1. En otras palabras, de n1 tomo 2 dígitos. X va a valer entonces ahora, ¿cuánto? 45. Y pregunto, ¿45 es primo? Creo que 45 no es primo, entonces no lo cuento, ¿no ve? Entonces finalmente nd1 se actualiza a ese número menos un dígito, 4, ¿ok? nd1 se reduce a 4 dígitos. Sigo en el mientras, ¿no ve? I es menor o igual a nd1, y 2 es menor o igual a 4. Sí, entro al ciclo. Y ahora x es tomar 2 dígitos de n1, ¿no ve? Esto va a ser igual a 14, ¿sí? 14, voy a hacerlo hasta que llegue a un primo, a ver, ya, 14. Pregunto la condición, ¿es primo x? 14 es primo, eso es falso, entonces no lo cuento. Fin sí, esto se reduce a 28, 1. Esto se reduce a 3 dígitos. X ahora va a ser lo que obtengo, 2 dígitos de esto, 81. Y pregunto, ¿es primo? No. Entonces, no hago nada. Esto se reduce a 2, esto se reduce en 28. Tomo 2 dígitos. En este caso, X va a tomar 28. ¿Ok? Pregunto, ¿28 es primo? No, entonces no lo cuento. ¿Ya? Aquí se va a detener por si acaso. 28 ahora va a valer 2 y fíjense, esto va a valer un dígito. Entonces la condición, si se fijan, para el mientras es i es menor o igual a n de 1 y que vale 2 es menor a n de 1, no. Entonces se detiene. Por lo tanto, fin mientras, y ahora otra vez voy al fin para. Este fin para se actualiza a 3. Ya. Entonces otra vez recupero porque aquí n1 va a valer lo de n, 28, 1, 4, 5. Y mi n dígitos ahora va a valer otra vez 5. Pero ahora voy a hacer el mismo procedimiento con 3. No lo voy a hacer porque esto va a ser muy largo ya. Pero como ven, está funcionando. Hasta ahorita tengo 2 primos, que era lo que creo que decía el problema, ¿no? No, 43. Perdón. Aquí creo que me he equivocado en el número. Este tenía que ser 3, ¿no ve? No lo va a contar porque 45 en este caso no es. ¿Ya? Pero está funcionando. Como ven, lo estoy haciendo a mano. Y esto es lo que deberían hacer una prueba si les pide. No es necesario que lo hagan todo. Creo que con lo que lleguen hasta aquí, yo creo que les va a hacer valer. ¿Ok? Pero como ven, está funcionando. Lo que tendría que ser esta prueba de escritorio, y los he demostrado, lo hemos hecho a mano, es que toma esto y empieza a tomar los dígitos de X primero de uno en uno. ¿Cómo me voy a dar cuenta? 5, 4, 1, 8, 2. Es lo mismo que el número. 5, 4, 8, 1, 2. ¿No ve? Después los toma de 2 en 2. 45, luego 14, luego 81 y luego 28. Y se detiene. Y luego va a tomar de 3 en 3 y así. ¿Ok? Y es lo que... esta prueba de escritorio está mostrando exactamente lo que les he dicho que tendría que hacer este algoritmo. Y está funcionando por si acaso. ¿Sí? Ahí está la prueba de escritorio. Sé que está muy confuso. Lo voy a subir el video. Si no entienden algo, pues vuelvan a ver. La prueba de escritorio sí que está interesante. Si pueden hacer esto en su casa, les reto. Si pueden hacer esto sin la ayuda del video. Y bueno, tienen el video como ayuda si es que se pierden.
si pueden realizar esta prueba de escritorio como les he mostrado que lo he realizado yo, y de hecho si pueden acabarlo, en vez de esto con 143, les tendría que salir por si acaso, ¿ya? Pero funciona. No sé si ahora sí con la prueba de escritorio está más claro el que preguntó. ¿Quién preguntó? Sí, sí, me quedó más claro. Gracias, gracias. Ya, para los que no, ven, le he hecho a mano esta pruebita, pero está haciendo lo que en teoría les he dicho que lo que tendría que hacer. Toma de uno en uno, todos, luego toma de dos en dos, hasta que ya no pueda, ¿no ve? Y luego va a tomar de tres en tres. Cuando este I tendría que empezar a tomar de tres en tres, ¿no ve? Este primer se va a convertir en 145 por si acaso. No lo voy a hacer porque ya creo que con eso es suficiente, ¿ya? Los que se han perdido, vuelvan a ver el video. Está la explicación, por si acaso, en todo el video, la explicación del análisis, qué funciones necesitaba por el problema, cómo he diseñado el problema y la prueba de escritorio. Entonces, eso tendría que ser en su examen. Lo hemos hecho en una hora, ¿ok? Si este fuera su examen, yo les diría que no hagan la prueba de escritorio. Suficiente con su diseño, ¿ok? Se van a tardar poquito. Pero si tienen confianza, yo creo que así como está, ya tendrían 50 puntos asegurados, si fueran dos preguntas, ¿ok? ¿Alguna duda más? ¿Dudas, preguntas? Aunque si nos puedes mandar la imagen de ese examen pasado para estar intentando aquí. Sí, no se preocupen. Al final de la clase les voy a compartir la imagen, ¿ok? Ya vamos a hacer un ejercicio más. No nos va a alcanzar, como ven, estos ejercicios de examen son un poco complejos. Vamos a hacer uno más, a ver. Ya, el 4. Ya, hoy día vamos a acabar con el 4. Les quedo debiendo, vamos a hacer una clase extra para acabar esos otros dos ejercicios. Yo creo que si va todo bien, tal vez mañana o el sábado. ¿Está bien? ¿Les parece a todos? Va a ser virtual igual y vamos a hacer un ejercicio más vamos a terminar este examen pasado, ¿ok? Realmente son varios exámenes pasados en uno, pero bueno, ya. El 4. Léanlo y vamos a hacer análisis, diseño y prueba de escritorio si nos alcanza el tiempo, ¿ok? Tenemos media hora más. ¿El 4 o el 3? Espera. No, el 4, creo que el otro pues vamos a tardar más. Sí, mejor el 4. Ya el 4, luego hacemos el 3. Ya. Para entender bien esto, yo requiero que ustedes me digan si entienden el análisis por lo menos del 4. Para esto necesito saber, primero, a ver, ya, creo que este igual, lamentablemente, lo voy a hacer con funciones, porque no encuentro la forma de hacerlo con procedimiento. Sí, lo voy a hacer con funciones, ya. ¿Cuál es el dato de entrada y cuál es el dato de salida de este problema, si han entendido? El dato de entrada sería un número entero positivo y el dato de salida, pues, La es descomposición, ¿no ve? En primos. Sí, sí, sí. Aquí se usarían dos o tres subprogramas, porque a ver, uno sería leer número, el otro sería lo de los números primos. Pero la factorización, ¿eso puede explicar? No entiendo a qué se refiere con Muy bien. factorizar ese número. Christopher, sí, gracias. Él ya ha ido un paso más adelante. Dice, ¿qué funciones necesitaría para resolver este problema? Después de los datos de entrada y salida, una buena pregunta sería, ¿qué funciones podría utilizar? Su compañero dice, leer número, ¿no ve? Leer entero positivo. Leer entero positivo. Esa sería mi primera función, la F1. Está bien. No les voy a explicar qué hace. Creo que es un mismo nombre, dice lo que hace esta función. Lee un número y verifica si es entero y positivo, ¿no ve? No, bueno, solo verifica si es entero o positivo, ¿ok? Esta función ya la deben saber. O si no, bueno, luego lo vemos. ¿Qué función más decía su compañero? A ver, ¿qué funciones más creen que necesitemos para resolver este problema? La de descomposición de factores primos, o sea, tenemos que descomponer 180. Cuando nos daban en álgebra, nos decía
cuántas veces multiplicado esto y eso tenemos que elevarlo al cuadrado o repetir las veces que está elevado al cuadrado. Podríamos usar sumas sucesivas también para eso. En este caso, sumas sucesivas, no, creo que no nos pide sumas sucesivas, no, ya. Tengo que hacer, fíjense, tengo que descomponer en sus primos. Entonces, primero tengo que descomponer en mi primer primo que encuentre. ¿Cuál es el primer primo que conozco? 2, ¿no ve? Es el primer primo que yo conozco. ¿Cuál es mi problema? Tengo que dividir y contar cuántas veces he hecho entre este primo. Fíjense bien. Mientras pueda, ¿no ve? Vamos a hacer con el 180. Lo voy a hacer abajo. Bueno, creo que no me va a alcanzar. Aquí. Vamos a hacer la descomposición. Manualmente, ¿cómo se resuelve este problema? Fíjense. Tengo que hacer esto, ¿no ve? Entre 2 primero. 90. ¿No ve? ¿Puedo dividir entre 2? Sí. 45. Ya. ¿Qué pasa aquí? Ya no puedo dividir entre 2. ¿Qué es lo que tendría que hacer? Dividir entre 3. ¿Qué estoy haciendo pero realmente? Cuando divido entre 3. Descomponiendo. Sí, pero realmente lo que estoy haciendo es buscar Los primos. el siguiente primo. No, el siguiente primo posible, ¿no ve? Eso es lo que estoy haciendo. Mi siguiente primo sería 3. Pregunto, ¿puedo dividir entre 3? En este caso, sí puedo, ¿verdad? Entonces lo divido. 15. ¿Puedo seguir descomponiendo entre 3? Sí, ¿no ve? 5. Entonces divido entre 3. Ahora, ¿puedo descomponer todavía entre 3? No. Ya Entonces, ¿qué no. tengo que hacer? Otra vez. Buscar. Siguiente primo posible. ¿Ok? Mi siguiente primo posible sería 5. ¿Puedo dividir entre 5? Sí. 1. Ya. ¿Y cuándo voy a detenerme? Fíjense, ese es mi momento de detenerme. Cuando ya no pueda descomponer. En otras palabras, cuando n valga 1, ¿verdad? ¿Y qué voy a hacer? Si se fijan, voy a dividir entre 2 y lo que tengo que hacer es contar cuántas veces he dividido entre 2. ¿Ya? Cuando ya no puedo dividir entre 2, busco el siguiente primo posible, por si acaso. Fíjense bien. Y esa va a ser mi función 2, por si acaso. Esta es mi función 2. Buscar un siguiente primo sería mi siguiente tarea. Ahora ya no es una función que me verifique si es primo, sino buscar un siguiente primo. ¿Ok? Lo voy a poner aquí. La función 2 sería buscar el siguiente primo. Sí, buscar siguiente primo. ¿De quién? ¿A partir de quién? A partir de un valor, ¿no ve? A partir de, no sé, a partir de un n, ¿no ve? Dado este n, tengo que buscar el siguiente primo de n. Esa sería mi siguiente tarea, en otras palabras, que tendría que averiguar cómo hacer, por si acaso. Con estas dos funciones, creo que ya podría resolver. ¿Ya? Entonces vamos a resolver el ejercicio 4. Ejercicio 4. Ya. En este caso lo vamos a llamar ahora, en lo anterior le llamé algoritmo, lo voy a seguir manteniendo así, con la nomenclatura de un grupo. Algoritmo, descomposición, ¿no verá? Descomposición. En factores. ¿Ok? En factores. Ya, ¿está bien? Ok. Para esto necesito, vamos a declarar las variables que necesito para resolver el problema. En este caso, variable n. Necesito un primo, un puntero que calcule un primo, ¿ok? Creo que con eso, y bueno, si recuerdan, necesito un contador, ¿verdad? Un contador para ver cuántas veces hace, no sé qué, algo, ¿no ve? En este caso le voy a llamar contador, lo voy a llamar así como se llama, contador. Todo esto es entero.
¿Ok? Y vamos a empezar. Ese mismo análisis que he hecho, tengo que pasarlo a una fase de diseño, ¿no ve? Ahora vamos a hacer ese diseño. Ya. Lo primero sería leer n, ¿no ve? Esa función, bueno, lo vamos a hacer como dice su compañero. Necesito una función para leer n. No se los voy a poner ahorita, pero n va a ser lo que me devuelva la función leer entero positivo. ¿Ok? Listo. Ya. Ya. Ok, ¿qué más? Ya. Ahora sí. Tengo que descomponer n, pero dice que voy a necesitar un contador para saber cuántas veces descompongo con un valor, ¿no ve? Contador inicialmente le voy a valer como 0, porque no he contado cuántas veces todavía he dividido entre ese número. Y por último, mi primer primo, el cual debería descomponer, sería 2. Debería partir siempre de 2. En cualquier número que me ingrese, mi primer posible primo debería ser 2. Eso es por lógica matemática, ¿no ve? Es el primer primo que existe. Ya. Y tengo que descomponer. En este caso no me va a hacer un mientras porque tengo que descomponer no sé cuántas veces, ¿no ve? Pero sé que la condición va a ser cuando n. Cuando n ¿qué? Ya sea 1. Cuando sea 1 me detengo. ¿No ve? Descompongo hasta que n sea 1. ¿Ya? Entonces mi condición va a ser mientras n sea igual. Ah, no, perdón. Mientras n, perdón. Esto aquí tendría que ser distinto. Mientras n sea ¿qué? Mayor o igual a 1. Mientras sea, perdón, distinto de 1. Cuando sea 1 me tengo que salir. Mientras n sea distinto de 1, continúo. ¿Ok? Como voy a descomponer en factores primos, sí o sí algún día se va a detener porque como voy a descomponerlo, algún día tiene que llegar al número, ¿no ve? Sí. Por si acaso matemáticamente todos los números pueden descomponerse en factores primos. Todos. O sea que sí o sí matemáticamente tiene que llegar a 1. Ya. Lo primero que tendría que hacer es preguntar si puedo dividir entre mi primo actual. Eso sería una pregunta así. Si eh, mi n es posible dividir entre mi primo actual. Eso sería si mod primo igual a 0. Eso quiere decir que puedo dividir. ¿Ya? Si esto se cumple, entonces... Aquí se escribe entonces, ¿no? Sí, entonces... Quiere decir que lo divido y aparte cuento una vez. Entonces hago eso. N va a ser igual a n dividido entre 10. Y aparte, contador va a ser igual a... ¿cómo sería? Perdón. Ah, contador. Contador más 1. Ay, sí, gracias. Quiere decir que he dividido una vez entre 10, entonces voy a contar esa vez que he dividido. Gracias. Contador más 1. ¿Ok? Si no, ahora sí, aquí tengo que declarar. ¿Qué pasa si no puedo dividir entre 10? Aquí va a haber dos casos, fíjense. ¿Cuáles van a ser los dos casos? Tenemos que buscar el siguiente primo. Pero aparte, tengo que verificar si he dividido por lo menos una vez, ¿no ven? Porque si he dividido por lo menos una vez, ¿qué quiere decir? Que tengo que mostrar cuántas veces he dividido entre 10, ¿ok? Entonces va a ser así. En el caso contrario va a haber dos casos. En el caso que he dividido varias veces y en el otro caso sería, bueno, para cualquiera de los dos casos tendría que buscar eh, el siguiente primo, ¿no ve? En otras palabras, aquí lo voy a poner. Esperen un momentito. Sí, tengo que preguntar si ese contador, perdón, es mayor a 0. Si es mayor a 0, quiere decir que ya no puedo dividir entre lo que tenía antes, pero como he dividido alguna vez, tengo que mostrar el mensaje, ¿no ve? Imprimir
Tengo que mostrar este mensaje por si acaso, lo voy a copiar de arriba del examen. ¿Cuál era? El número, el primo y la cantidad de veces. En otras palabras sería así. Primo concatenado a contador y concatenado a así se escribe concatenado, perdón, sí, concatenado a el mensaje veces, ¿ok? Esto solo lo hago si ese contador realmente está es mayor que cero, que he dividido alguna vez, ¿no? Ahorita van a ver cómo funciona esto, pero es cierto. Fin sí. Y ahora sí, aquí debería buscar el siguiente primo. Entonces mi primo va a ser igual a buscar. Le voy a decir a una función que sea buscar siguiente primo. Buscar siguiente primo. ¿A partir de dónde tendría que buscar el siguiente primo? ¿Quién me puede decir? Del primo anterior, o sea, del primo le sumamos 1 y así podemos ir buscando, o sea, buscamos sumando más un valor porque de entrada aquí ya nos va a dar 3 y ya vamos a tener el siguiente primo. A partir del siguiente primo le voy a decir así, directamente. De este primo tiene que buscar el siguiente, ¿no ve? A partir del primo actual, en otras palabras, ¿ya? De este primo actual, buscame el siguiente. Del 2, buscame el siguiente primo de 2, ¿ok? Ya. Fin sí, fin sí, fin sí y fin mientras. Este sí estaba un poquito más fin mientras. Ya, voy a hacer su prueba de escritorio directamente. Creo que nos alcanza el tiempo. Sí, tenemos totalmente el tiempo. Fin algoritmo. No voy a hacer la función buscar siguiente primo. Eso se los voy a dejar para ustedes. Ya, pero vamos a hacer la prueba de escritorio. Ya. Ok. A ver. Necesitamos n. Necesitamos primo. Contador. Ya. Ok. N me tendría que devolver lo que devuelve la función leer entero positivo. Esta es una función, por si acaso, se escribe con paréntesis. Por ejemplo, el ejercicio le vamos a poner el ejercicio del examen. 180. Ok, fíjense bien. 180. Ok, es un entero positivo, ha hecho bien su función. Mi contador, esto aquí falta. Pantalla, ¿no ve? Pantalla, ya. Mi contador vale inicialmente 0. Mi primer primo vale 2. Ya. Mientras n sea distinto de 1. ¿N es distinto de 1? Sí. Entonces entro al ciclo. Pregunto, n mod primo es igual a 0. 180 dividido entre 2 es igual a... El módulo es igual a 0. Sí. Entonces divido este n entre 90. Ok. Y aparte mi contador se incrementa en 1. Aquí me falta un datito. Bueno, a ver si se acuerdan en qué parte tendría que ser. Ya. Ya. Ok. Contador ahora se incrementa en 1. Aquí está, 1. ¿Sí? Obvio el si no, porque ya he entrado por el sí, entonces fin sí. Pregunto, ¿n es diferente de 1? Sí, entonces sigo haciendo esto. Pregunto, n mod primo es igual a 0. ¿La división es posible entre 90 entre 2? Sí. Entonces entro al sí y por lo último divido, ¿no ve? N ahora va a valer 45. Como he dividido, cuento esto, contador 2. ¿Ok? Fin sí. N es distinto de 1? Sí, sigo en el ciclo. Ahora pregunto, 45 entre 2, ¿el módulo me da igual a 0? No. Por lo tanto, me voy al caso contrario. ¿Mi contador es mayor que 0? Sí. Por lo tanto, entonces imprimo el primo, en este caso sería 2, concatenado a mi contador, que en este caso sería 2, concatenado a mi mensaje veces. ¿Ok? Ahí está. Primo 2, contador 2 y veces. A ver, ¿ok? Eso está haciendo bien.
Ya. Por último, dice que primo ahora tiene que actualizarse a lo que me devuelva buscar siguiente primo. Esto, obviamente, esta función no lo voy a hacer su prueba de escritorio, pero tendría que devolverme ¿cuánto? 3, ¿no ve? El siguiente primo de 2 es 3, ¿sí? Pero aparte, ¿alguien sabe qué tendría que hacer además de eso? Como estoy buscando un nuevo primo, aquí realmente en esta función, me he olvidado, pero tendría que estar mi contador. Como ya tengo que contar ahora con 3, mi contador debería iniciarse a 0. Eso me he olvidado. Ya, ahora sí estaría bien. Eh, entonces mi contador ahora vale 0 nuevamente. 0. N1. Bueno, N es distinto de 1. Sí, quiere decir que sigo en el ciclo. Pregunto, ¿puedo dividir N entre 3? Sí, por lo tanto, divido entre 3. Eso sería 15. Mi contador ahora se incrementa en 1. Y ya. Fin mientras, N es distinto de 1. Sí. Pregunto, ¿puedo dividir 15 entre 3? Eso es cierto. Entonces lo divido. 5. Y mi contador, nuevamente, más 1. 2. Ya. Fin mientras. N. eh, perdón. ¿Puedo dividir 5 entre 3? No. Entonces llego al caso contrario. Fíjense. Contador es mayor a 0. Creo que ah, ¿contador es mayor a 0? Sí, ¿no ve? Entonces, ah, creo que esta condicional era innecesaria. Creo. Sí, ya. Pero imprimo, en otras palabras, ah, el primo, que en este caso sería 3. ¿Ok? Eh, el contador otra vez 2 y el mensaje veces. ¿Ok? Por último, mi primo tendría que buscar el siguiente primo. Eso sería, el siguiente primo sería 5. No sé cómo lo hace, pero la función debería devolver siguiente primo, que en este caso sería 5. Y mi contador debería iniciarse en 0. N es distinto de 0. Sí, entonces continúo. Pregunto, ¿5 entre 5 es posible? Sí, entonces, pam, divido esto entre 5 a 1. Y mi contador, como he dividido una vez, ahí va, 1. ¿Sí? Termino. Uy, 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 uy. Aquí ha habido un pequeño error. Ya. N. N es distinto de 1. No. Termino. Fin mientras, fin algoritmo. No me va a mostrar el imprimir 5 una vez. ¿Ok? No me va a mostrar. Interesante. Este caso no me va a mostrar, por si acaso. Fíjense, este no me, una veces no me va a mostrar. Se va a salir antes de mostrarlo. ¿Ok? Entonces, aquí he cometido yo un error. ¿Ya? ¿Alguien me puede decir cómo podemos corregir este error? Rapidito. Al final del fin, mientras podríamos poner también ¿Qué tendríamos que poner al final del fin mientras? el valor de, o sea, cuántos múltiplos tiene 5, o sea, el primo, el último primo que nos faltó. Esto de acá tendría que hacer lo mismo aquí abajo, ¿no ve? Esto de acá. Sí, Auxi. Ya. Muy bien, sí, es cierto. Tendría que, como esto se va a salir antes de mostrar el último factor primo, porque cuando haga la división entre el factor primo, realmente se va, bueno, va, se va a salir sin mostrar ese primo. Tendría que copiar todo esto, ¿no ve? Imprimir. A ver si lo... Ya lo voy a escribir. Una... Ah, rayos. Uh,
Sí. Después de salir el fin mientras, tendría que hacer una última impresión, imprimir, eh, primo, para el último factor, porque como han visto, no va a mostrar el último factor. Se va a salir antes de mostrar el último factor. Necesariamente necesitaría, una vez más, escribir este veces para ese último factor. Si no hubiera hecho la prueba de algoritmo, fíjense, no me hubiera dado cuenta de ese error. Fin algoritmo. Ok, entonces ya salgo del mientras porque ya es 1 y lo último que faltaría sería imprimir primo, en este caso es 5, el contador 5, contador 1 y veces. Y ahora sí estaría funcionando, estaría haciendo lo que está haciendo. ¿Dudas, preguntas? Con eso habríamos hecho el último ejercicio. Uh, y con eso estaríamos resolviendo 2 ejercicios de examen. Vamos a hacer una clase extra más para resolver esos otros 2 que nos faltó, ¿ok? Pero bueno, pues por lo menos hoy día hemos hecho 2 análisis, diseño de algoritmo y prueba de escritorio, ¿ya? Uh, con eso creo que estaría bien por hoy. No nos alcanza más tiempo.